Continuar, hermanos, con este tema que comenzamos el domingo y que le pusimos: lo que sucede en tu mente es importante. Lo que sucede en tu mente es importante. No, el evangelio no es hipnosis. El evangelio no es posesión. El que posee es Satanás. El Espíritu Santo no posee. El Espíritu Santo llama, conversa, habilita tu mente, guía tus pensamientos de la manera correcta. Ahora hemos aprendido que para pensar lo espiritual hay que tener una mente espiritual. Y yo no puedo autogenerarme una mente espiritual ni crearme una mente espiritual. La mente espiritual es algo que Dios da, es un milagro, es una vivificación que el Espíritu Santo hace en la mente muerta, dormida, en el corazón duro, ¿verdad? En el corazón de piedra, o como dice otra ilustración, en el corazón de carne, pero en ese caso para hablar de el corazón espiritual. Entonces, yo no puedo pensar con pensamientos humanos las cosas que son de Dios. Pero yo sí puedo, con una mente habilitada, con una mente renovada, recreada, regenerada, iluminada, entonces sí, entender y pensar las cosas que son de Dios. Y lo primero que viene de Dios a una mente iluminada es el Salvador. Es la imagen y la obra de Cristo Jesús, el cual ejerce una atracción sobre ese tipo de personas que Dios previamente ha capacitado, ha iluminado. La presencia de Jesús ejerce una atracción irresistible para esa persona. Esa persona va a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Esa persona finalmente entiende. La Biblia dice: les ha amanecido. Les ha amanecido, dice la Escritura. Bien, y el texto que habíamos usado es el texto de Juan 10, del 22 al 29. Dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Hasta cuándo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Como si Cristo le dijera: ¿pero qué más tengo que hacer? ¿Ah? Ahora Cristo va a dar una explicación tremenda, una explicación que es una columna, es un bastión doctrinal tremendo, ¿verdad? Le dice: pero vosotros no creéis. Le dice: mira, vosotros no creéis no porque no hayan visto milagros, lo han visto. Vosotros no creéis no porque no me hayan oído a mí, me han oído. Vosotros no creéis no porque no me hayan oído decir que yo vengo de Dios, porque ahora mismo se lo estoy diciendo. Hay algo diferente en ustedes, en la mente de ustedes hay algo diferente por lo cual ustedes no creen. Hay una incapacidad. Y le dice: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Y entonces va a explicar. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Ven? Las ovejas tienen una reacción diferente. Eso de que oyen mi voz, obviamente se trata de los pensamientos, de la manera en que las ovejas, a través de su mente, analizan y reaccionan, porque ahí está la reacción también, al mensaje, ¿verdad? Porque no les está hablando a sordos cuando dice: mis ovejas oyen mi voz. No está hablando de una habilitación física porque ellos oyen. Le está hablando de una habilitación espiritual. Es parecido. Y ese es un texto que se puede enlazar un poco con esto. Es como aquello de: el sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Y una semilla cayó a la orilla del camino, otra cayó entre pedregales, otra cayó entre espinos, pero una
cayó en la buena tierra y dio fruto. Esa buena tierra es la persona, es la mente, ¿verdad? Es una buena tierra previamente preparada por el que prepara las tierras y el que le da el contenido a la tierra, que es Dios. Y esa tierra preparada por Dios reacciona, piensa diferente al Evangelio y reacciona. Es más, es encantado, es seducido, es atraído por el Evangelio, por las palabras de Cristo Jesús, por la presencia de Cristo Jesús, por la obra de Cristo Jesús. Entonces dice, mis ovejas, versículo 27, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y miren todo lo que pasa, porque noten que las ovejas tienen un paquete completo. Escucha bien porque esto es importante. Lo que Cristo le otorga a sus ovejas es un paquete completo, ¿verdad? Que va desde seguir su voz, va desde el reconocimiento, desde el amor de Dios, eso quiere decir, Dios la conozco, y lo sigue. Pero es un paquete completo en este sentido. Miren, versículo 28, dice, y yo les doy vida eterna. Amén, amén. Y no perecerán jamás. Pero pastor, y si ellas deciden quizás salir, dice, no, espérate, nadie ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Porque el Padre que me las dio es mayor que todos, incluyendo la propia oveja. Y nadie, incluyendo la propia oveja, las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Eh? Entonces, las ovejas, aquellos que de una manera positiva reaccionan al mensaje de Cristo Jesús, reciben todo este paquete que lleva incluido la vida eterna. Y lleva incluido la eterna, y esto es toda una doctrina, escúchame bien, la eterna seguridad. ¿Verdad? Las ovejas oyen la voz, efectivamente la oyen. No está diciendo que, bueno, mis ovejas más o menos van a oír la voz. No, oyen mi voz, las oyen. Amén. ¿Qué cosa? Y yo las conozco porque yo estoy ligado a ellas desde la fundación del mundo. ¿Dónde sacó eso? Vamos a ver, que ahí fue donde nos quedamos. Primero, antes de caer en eso, en esa ligadura ante la fundación del mundo, vamos a seguir explorando la mente de la oveja, ¿no? Miren, Juan 8:47, eso se lo leí, pero estoy repasando un poco. Dice, el que es de Dios, o sea, el que pertenece a Dios, eso es lo que quiere decir el texto. El que es de Dios, el que es propiedad de Dios, las palabras de Dios oye. Amén. Y entonces dice, punto y coma, le dice algo a los que están ahí. Dice, por esto no las oís vosotros. Y es clarito, porque no soy de Dios. Amén. 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 No soy de Dios, por eso ustedes la rechazan. Ahora vamos a leerla en la Nueva Traducción Viviente, para que vean si, esto querrá decir lo que el pastor está implicando que dice. Veremos, dice, la otra versión dice, los que pertenecen a Dios, amén, escuchan con gusto las palabras de Dios. ¿Ven esa palabra? Gusto. ¿Ven cómo hay un afecto diferente? Donde el hombre natural rechaza las cosas de Dios, de momento aquí hay alguien que con gusto es atraído, con gusto piensa, y recuérdense, estamos hablando de eso, la mente y la salvación, con gusto piensa, medita, reflexiona en la palabra de Dios. Y los salmos están llenos de ese deleite, ¿verdad? De ese tipo de deleite en la palabra de Dios. Entonces dice, los que pertenecen a Dios escuchan con gusto la palabra de Dios, pero ustedes no la escuchan porque no pertenece a Dios. Amén. Amén. Entonces, esa capacidad de escuchar con gusto el mensaje de salvación y ser atraído por Jesús y escuchar a Jesús y decir y asentir en lo profundo de su corazón con el plan de salvación propuesto por Cristo Jesús, y no solo asentirlo, sino creerlo, que es una palabra importante, creerlo. Esa capacidad de creerlo de verdad, visceralmente, es dada por Dios y es una evidencia de la oveja, de sus ovejas.
Amén. Entonces, digo, bueno, les había dicho que estas ovejas reciben el paquete completo, porque está hablando allí de vida eterna, de que no perecerán jamás, de seguridad eterna, dice nadie las arrebatará de mi mano, y garantiza, dice, no, ¿sabe por qué nadie las arrebatará de mi mano? Porque la garantía viene de aquel al que nadie le puede arrebatar nada. Amén. Amén. Aquel que dice, si esto es mío, a ver quién me lo va a quitar. Si esto es mi propiedad, a ver quién me lo va a quitar. ¡Qué fuerza! ¡Qué ejército! ¡Qué poder en este mundo! Por eso, hermano, cuando tú te zambulles en esta doctrina, comienza a hacer sentido todos los textos raros que habían por ahí. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Conéctalo con eso. Ni tribulación, ni hambre, ni angustia, ni peligro, ni espada, ni persecución. Dice, ni ángeles, ni demonios, ni principados. Y por último, como para sentenciar de que no hay nada, nada de nada, dice, ni ninguna otra cosa creada. O sea, no existe nada creado que me pueda separar del amor de Dios. Amén. El único que me pudiera a última instancia separar de su amor es Dios, y es el que me garantiza que Él está conmigo para siempre, por toda la eternidad. Y eso está garantizado. Por eso ese mismo texto que estoy citando dice, Cristo es el que murió. Amén. Amén. Eso está garantizado, porque lo único que me podía separar a mí de Dios era el pecado, y Cristo lo resolvió con su muerte, pagando por mí. No tengo deuda en este mundo. No tengo deuda contra nada creado, contra quien quizás pudiera quedarme una deuda con Dios mismo. Y Cristo la pagó con su vida, con su sangre. Cristo llegó y le dijo a Dios, ¿qué es lo que tú demandas del pecado? ¿La muerte? Pues aquí está. Amén. Obviamente estoy parafraseando, pero eso es lo que está detrás de esa doctrina. Entonces, dice, no perecerá jamás. Dice, yo las conozco. Yo te decía que expliqué que la palabra conocer en la Biblia implica más que información. De hecho, no implica que cuando se refiere a Dios, para nada significa información, porque Dios no necesita informarse de nada, ¿verdad? Dios lo sabe todo. Y hay que tener cuidado, porque hay una doctrina por ahí paralela a esta, que sin querer cae en ese error de que como si Dios tuviera que trasladarse al tiempo por ahí adelante para ver una decisión y informarse de lo que la persona va a hacer. Dios no tiene que mirar ninguna cortina del tiempo para informarse nada. Dios lo sabe todo, pero además Dios lo sabe todo porque Dios ha decretado que sea. Todo fluye del decreto de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Que todo fluye de la voluntad de Dios. Nada de lo que pasa, pasa sin la voluntad de Dios. Dios controla todas las causas, aún las cosas que parecen negativas, independientemente de que Dios, mediante su carácter y su santidad, no se mezcla con ellas. Dios sí las controla soberanamente. Lo que te quiero decir es que, por ejemplo, ni el diablo tiene potestad de hacer lo que le dé la gana en este universo que Dios creó. Y tú me dirás, no, pastor, pero el diablo se hace cosas terribles. Yo te puedo decir que aunque no las entendemos ahora, nos es difícil digerir algunas de ellas. Un día todas van a hacer sentido. Y un día comprobaremos y alabaremos al Dios soberano que las controló y las usó para su gloria, todas. Amén. Todas. Y no solo para su gloria, para tu bienestar también. Amén. Yo sé que es difícil, yo no estoy loco, hermano. Yo sé que es difícil entenderlo de este lado. Yo sé que es difícil entender por qué suceden a veces cosas malas. Hay un libro por ahí, creo que es del doctor James Dobson, me parece, que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Un libro poderosísimo. Amén. Hay cosas que no entendemos, pero Dios no nos dice entienda, Dios dice confía en mí. Amén. Confía en mí, aunque padezcas, que un día todas tus más profundos y más grandes insatisfacciones van a ser satisfechas y tú podrás descansar. Por eso se habla también de que el reino por venir es como un descanso, es el reposo. La Biblia lo dice así. Es el reposo final del creyente, porque un día reposaremos de todo ese mal y le daremos gloria a Dios, que Dios lo tuvo bajo control y me metió a mí en su plan también. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pero seguimos. Entonces, ¿de dónde sale? Te dije que conocer quiere decir amar.
no es información, es amar. Y es un amor profundo, es una compenetración, porque aunque parezca un poquito raro, es la misma palabra que se usa en la relación de esposo y esposa. Es la misma palabra que tú encuentras cuando dice Isaac conoció a su mujer Rebeca o qué sé yo, y concibieron un hijo. Y tú dices, espérate, no fue que se informó de ella, es que hubo una compenetración, hubo una intimidad. Y eso de que Dios te conoce, porque hay una sola palabra, realmente la palabra que está buscando y la que estoy buscando es la que hay, pero es tan cliché que a lo mejor no la entiendes. Es amor. ¿Te das cuenta? Es amor. Eso de que Dios te conoció es que te amó. Es que tuvo un afecto especial de base, de creación sobre ti. Es eso lo que quiere decir. Entonces dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Eso es lo que quiere decir, yo las amo y me siguen. Amén, amén. Amén. Y entonces mire lo que yo te decía, ese conocimiento especial. Romanos 8 del 29 al 31. Otro texto que es un rotón tremendo. Dice, porque a los que antes conoció, amó, se compenetró con ellos, lo miró, los afectos de Dios fueron de una manera especial para él. Entonces, a los que antes conoció, también los predestinó, les puso destino, ¿verdad? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Dónde tú vas? A ser igual que Cristo. El propósito de esas ovejas que oyen mi voz, que salen, que me siguen, es que Dios las va a ir transformando a imagen de las virtudes, de la plenitud, de la gloria de Cristo Jesús. Tú vas a ser como Cristo Jesús. Amén. 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 Tú vas a ser como Cristo Jesús. En ahí donde tú eres, en ese ser que eres tú, quedándote como eres, con tu misma cara, con tu mismo rostro, todo glorificado, pero en ti van a florecer las virtudes de Cristo Jesús. Están floreciendo ya, además, otra noticia. Están ya germinando. Comienzan a salir los botones. En algunos lugares, en algunas áreas de tu vida están ya más desarrolladas. Pero todavía es la verdad que batallamos con pecado y batallamos con cosas. Pero en la medida que nos vamos sometiendo, el Espíritu Santo va infiltrando todas esas áreas de nuestra vida y comienza el renuevo. El renuevo espiritual. La imagen de Cristo Jesús salir por ahí en los pensamientos, en los actos, en las palabras. Pero un día ese proceso terminará y será pleno. Y todo lo de Cristo Jesús estará en ti. Amén. Y el cuerpo, el mismo material, por llamarlo de alguna manera, porque quién sabe qué es eso. La Biblia dice que es solamente cuerpo glorificado. Eso glorificado va a estar completo en ti. Y tú vas a hacer ya. Esta predestinación va a concluir. Miren cómo va a concluir. Dice, para que Él sea, a los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó. Y aquí viene la mente, aquí se conecta con la parte de la mente. Tú estabas conocido y predestinado desde antes de la fundación del mundo y viviste una vida o media vida o 5 años, 20 años, 30 años, 40 años, yo no sé, sin saber de Cristo Jesús, ni sin saber que sobre ti desde la eternidad pendía un acto maravilloso de Dios. Tú estabas predestinado, tú estabas escogido, y hasta aquel día en que el plan de Dios llegó, el tiempo de Dios se cumplió sobre ti, el diseño de Dios, el designio de Dios, la parte de la predestinación que tenía que ver con aquel día y con aquella persona que te iba a predicar el Evangelio, eso llegó a su momento, se cumplió, y entonces vino el llamado de Dios sobre ti. Amén. Pero antes de eso habían pasado cosas porque tú no lo sabías. En la mente de Dios, los vikingos andaban conquistando el mundo y ya tú estabas en la mente de Dios, porque dice desde el principio, todas estas ovejas. Amén. Y cada una fue cayendo en su tiempo, y en su tiempo encontrándose con su llamado. Y en su momento, ese llamado que vino con esa habilitación especial, las ovejas lo oyeron. Amén. Y lo siguieron. Amén.
Tú lo oíste. Tu cita con ese llamado de Dios tuvo su día. Y tú no sabías, porque había una pila de recursos. A lo mejor te convertiste mirando un televisor, a lo mejor te convertiste oyendo al pastor, a lo mejor te convertiste oyendo la radio, a lo mejor te convertiste por la insistencia de esa gran amiga o de ese gran amigo. Amén, todo eso que forma parte de tu llamado, que fue ese día que empezaste a pensar con gusto, como dice ese texto, en las cosas de Dios. Amén. Y te fueron gratas y te fueron deleitosas. Dice, y a los que predestinó a esto también llamó, y a los que llamó a esto también justificó. ¿Qué quiere decir eso? Que les perdonó los pecados. ¿Por qué? Porque le aplicó, eso de justificó, quiere decir que le aplicó la justicia de Cristo, se la concedió, se la intercambió, le puso el sustituto a su cuenta. Y la persona quedó justificada por la fe. Y por último, dice, fíjate que te dije, ese texto habla de cosas que existían y con respecto a ti, decisiones que se habían tomado en la divinidad con respecto a ti, tú no lo sabías. En el medioevo no lo sabías, ya estaban tomadas, ¿verdad? En los años 60 tú no lo sabías, pero ya estaban tomadas. Amén. Ahora te estoy hablando de cosas que ya tú sabes, ahora entiendo, estoy aquí. Yo reaccioné al llamado de Dios, vine a Cristo Jesús porque es algo que se cumplió de mí, que estaba ya destinado ante la fundación del mundo. Pero ahora Dios te dice, no, espérate, déjame hablarte también del futuro. Amén, amén. Porque es predestinado, ¿verdad? Déjame decirte cómo termina eso. Y dice el texto, y a los que justificó, a esto también glorificó. Pero espérate, eso está en el futuro. ¿Y cómo Dios sabe? Porque Él conoce su obra. Pero no las conoce porque Dios se despertó y dijo, ay, mira, estaba preso. No, Él conoce su ovejas porque fueron de él desde un principio. Amén, amén. Porque vinieron a morar, a nacer, a pulular por este universo, pero ya tenían desde antes de la fundación del mundo la gracia, el amor y los afectos del Salvador y de Dios mismo. Amén, querido hermano, ya lo perdí ya en todo este asunto. Entonces, lo glorificó en la mente de Dios, pero fíjense que lo interesante de esto es que todo esto está puesto en pasado. Todo está en pasado, como que ya ocurrió, pero la glorificación no ha ocurrido. Dale tiempo para ocurrir. ¿Qué dice el texto de Juan? Y yo les doy vida eterna. Amén. Y no perecerán jamás. Claro, una gente glorificada no puede. Si Dios ha decretado desde la eternidad que tú, fulano de tal o fulana de tal, vas a ser glorificado, como quiero decir, como conclusión final de toda esta cadena, olvídate que tú no tienes por dónde escaparte. Amén, amén. Tú vas a ser glorificado. Gloria a Dios. El Espíritu Santo va a obrar de una manera maravillosa en ti, que en un sentido para ti no hay escape de ser salvo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Entendiste? Es como si de alguna manera no hubiera escape. Estamos confinados al amor de Dios para siempre. Lo interesante es que yo te digo, ahora mismo yo te digo, estamos confinados al amor de Dios. Y lo primero que tú piensas, antes de pensar en amor de Dios, lo primero que tú piensas es en confinado. Dices, ay, me han quitado la libertad. Y tú no entiendes que el amor de Dios es lo más liberador que hay. Porque el amor de Dios es el que precisamente rompe el confinamiento espiritual y del pecado que el hombre sí tiene, y de ignorancia que el hombre sí tiene, y lo abre a la verdad, a la plenitud, a la vida del creyente. Porque el que es de Cristo se siente verdaderamente por fin sacado a la luz, a la libertad, a la vida, una vez que cree en Él. Amén. Y entonces se da cuenta que confinado estaba antes. Amén. Gloria al Señor. Amén. Porque el amor de Dios no trae destrucción para ti, no trae pérdida para ti, amén, no trae cosas malas para ti, no trae sufrimientos, amén, para ti. El amor de Dios es liberador. Por eso, y ahora tú vas entendiendo, y tú dices, porque si el Hijo libertare, seré verdaderamente libre.
Amén, amén. Amén. Y entonces dice, a esto glorificó. Y dice el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Ahora vas a entender esto, antes de repetir muchas veces este texto como un papagayo. Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Amén. Amén. Si todo esto es cierto de mí y de las ovejas, ¿quién puede contra eso? ¿Quién me separará del amor de Dios? Amén, amén. 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 Jeremías 1 del 4 al 5 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué. Amén. Y te di por profeta a las naciones. Conocer generalmente significa escoger. Yo tengo aquí escoger, favorecer, reconocer. Pero dice, antes. Por eso, cuando tú tropiezas con Romanos 9, que es un tremendo texto maravilloso, que no todo el mundo está preparado para comérselo rico y degustarlo, como el que recibe la verdad liberado en ese texto. Por eso cuando Dios está explicando dice, porque dije a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y dice, antes que hubiesen hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios permaneciese conforme al que llama, o sea, Dios, para que Dios se reservara esa decisión. ¿Por qué? Es la lógica de ese texto. No me voy a meter ahí, pero la lógica de ese texto, Romanos 9, es este. No, a Esaú amó a Jacob amó a Esaú aborreció porque le cambió por un plato de lentejas. No, es que eso no es lo que dice el texto. El texto dice, antes que hubieran hecho ni bien ni mal. Dice, y explica, dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No se trata de que uno cambió, no, ese iba a cambiar. El amor de Dios estaba ya destinado, el favor de Dios estaba destinado sobre la vida de Jacob, que hizo todo lo posible por no merecérselo. Pero era su oveja. Amén. Era su oveja. Bueno. Amén, amén. Entonces, déjeme terminar una aplicación breve. Porque vamos a tratar de volver a llamar la atención sobre los pensamientos, sobre el llamado, sobre las cosas que Dios estaba hablando a tu vida. Que esa es la vida. Mis palabras son vida, son espíritu. Amén, amén. Amén. Tienen esa capacidad, son espíritu, por lo tanto el espíritu la entiende y son vida, por eso vivifica al que las guarda, al que las hace. Entonces te pregunto, ¿qué instrucciones te está dando Dios? En otras palabras, instrucciones. ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Qué te está diciendo? A través de ¿a dónde? Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿A dónde te está guiando? Puede ser un viaje interno, ¿no? Puede ser un camino espiritual interno que yo tengo que tomar, cosas que hacer, decisiones ya que tomar, movimientos que hacer en mi vida. Puede ser incluso, por descabellado que parezca, puede ser también una dirección física. Algo que Dios quiere que tú hagas o algún lugar donde Dios quiere que tú vayas. Sí, no es locura. Los misioneros y la gente muchas veces sintieron que Dios lo estaba enviando, lo estaba llamando o convocando a tal o más cual lugar. Amén. Amén, amén. Entonces es una decisión. ¿A dónde? Pero quizás tú estás aquí, ¿no? Ya, fíjate, te he hablado de dos caminos. Quizás es el camino del carácter, de la virtud. Es el Espíritu Santo diciéndote, Jesús diciéndote, hijo mío, no es de mí hacer tal cosa. Y no es de mí vivir de tal manera. Así que sígueme hacia el hábito de santidad, de decencia o de lo que sea que me caracteriza y abandona ese camino que llevas y sigue esto. Pero otra vez, puede que sea, es la mente, es él hablando contigo y señalándote los caminitos internos equivocados, oscuros,
Dios quiere que abandones y, como te digo, llevarte hacia una virtud, hacia un carácter. Y eso es una decisión interna, ¿no? Puede que Dios te esté llamando a otra cosa, te esté diciendo, oye, necesito que hagas esto, o vayas aquí, o vayas allá, o abordes tal persona. Pero a modo de conclusión, y siendo un poco responsable, a lo mejor Dios, o quizás a lo mejor hoy lo que surge delante de ti finalmente es la voz de Jesús diciéndote, hijo mío, ya es tiempo, ven a mí. Ya es tiempo de que creas. Ya es tiempo de que rompas esa ligadura interna que te digo que sí, que quizás yo soy real y es contigo. Amén. A lo mejor, y tú dices, bueno, es que yo llevo 150 años en la iglesia, yo debo ser cristiano. No, te voy a decir algo. Esto me lo dijo a mí hace tiempo un pastor y yo me quedé asombrado, pero con los años de mi ministerio en los Estados Unidos lo he entendido. La iglesia está llena de personas que son culturalmente cristianos, se sabe la cultura y el ABC, ¿verdad? Pero no son creyentes convertidos. ¿Y por dónde se le ve? Por su fruto. Hay gente que lleva 150 años en la iglesia y son las mismas cosas, las mismas mala crianza, las mismas carnalidad, el mismo breterismo y el mismo chismorreteo, la misma rebeldía ante las autoridades, sean pastores o lo que sea, es lo mismo. Entonces, a lo mejor es tiempo de convertirse. Amén. A lo mejor esas cosas suceden porque no se ha entendido a Cristo, porque nadie puede hacer pecado a sabiendas, o nadie renovado puede, escúchame, nadie renovado puede hacer pecado y no sentir en su corazón la reprensión del Espíritu Santo. Aunque sea una palabra. Usted puede estar conversando con una persona y decir algo que no debió decir y se va y después dice, yo no debí decir eso, ¿verdad? Yo no debía hacer ese comentario. Ese es Jesús, porque Cristo, usted sabe que Cristo, imagínese a Cristo haciéndolo. Ese es el problema, porque ¿qué dice el texto de que Dios está formando en nosotros? ¿Qué cosa? La imagen de Cristo Jesús. Y hay momentos en nuestra vida en que inmediatamente una actitud hace un contraste tremendo con la de Cristo. Y entonces uno dice, no. ¿Verdad? No, eso no es. ¿Qué pensará mi Señor si me oye? No, ¿qué pensará? No, ya lo sé. Por eso me estoy sintiendo así. Amén. Amén. Entonces quizás a esa persona Dios le está hablando hoy. O alguien que llegó hoy aquí por primera vez. No tiene que llevar 150 años en la iglesia. Como la momia de Tutankamón, ¿sabes? Momificado ahí. No suelto. Me aferro. Pero a lo mejor tú viniste por primera vez, o no, llevas un poco de tiempo y hoy algo se ha iluminado en tu corazón y dices, verdaderamente yo no había pensado en esas cosas, yo no he entregado mi vida a Cristo. Pero yo quiero entregarla. Hay una manifestación importante de eso. Si eso es lo que arde en tu corazón, algún momento tienes que hacerlo público. En algún momento tienes que decirle, Señor, toma mi vida. Amén. Tanto como eso. ¿Tú te crees que para convertirse, perdóname, déjame poner esta coda aquí. ¿Tú te crees que para convertirse hay unas palabras mágicas que hay que decir? ¿Tú te crees que para convertirse? Fíjate que no se puede teológicamente, no se puede decir, para convertirse hay que decir o tal o cual cosa. Hay conversiones que son diversas. Por ejemplo, Pablo, cuando el Señor Jesús lo abordó, no dijo, ay, te recibo como mi salvador personal. No lo dijo. Solamente dijo, ¿quién eres, Señor? Y entonces Jesús se presentó y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Como hoy, a lo mejor
Cristo no se te está presentando así, pero se te está presentando de alguna manera. Te estoy diciendo, yo soy Jesús. ¿Y ahora qué? Y entonces Pablo dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Esa fue su conversión. Amén, amén. Amén. Right there. Con esas palabras. ¿Qué quieres que haga, Señor? Amén, amén. Y entonces Cristo le dijo, esa fue su oveja. ¿Qué hizo? Oyó su voz. Y Cristo le dijo, ve a tal lugar, a la calle que se llama derecha, y se te dirá lo que tienes que hacer. Salió para allá. Y entonces Dios le dijo a Ananías, yo debía haber quizás traído todo estos textos, pero le dijo a Ananías, ve que hay uno ya que ora. Y le digo, Señor, pero lo que yo conozco de este hombre es que él persigue a los cristianos y arroja, y aquí tiene hasta autorización para tirar a la gente en la cárcel. Y entonces Jesús dice, eso es lo que tú conoces, pero yo conozco otra cosa. Yo conozco que este es instrumento escogido por mí. Amén, amén. Amén. Y yo le voy a mostrar cómo truenan los chicharrones aquí. Sirviendo, ¿verdad? Yo les voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, él era, ¿ves? Una oveja. Amén. Y se encontró con él de la manera más extraña. Las conversiones son multiformes. Y una gente puede decir, aquí estoy, otra gente puede llorar, hay gente que se da por el pecho, hay gente que dice, Señor, yo te recibo, lo que sea. Pero este es mi llamado para ti. Quizás es tiempo de que oigas. Hoy Cristo te dice, yo soy Jesús. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué vas a hacer? Amén. Entonces, ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Amén, querido hermano. Amén. Entonces, quizás dejo esta invitación a alguna persona. Dígale algo a Cristo. Dígale algo, pero algo de entrega. Es Jesús quien te llama hoy. ¿Qué vas a hacer? Gracias, Señor. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos.